Empecemos. Ya, buenos días a todos entonces. Empecemos con la clase de oscilatura. ¿Dudas, preguntas sobre el práctico 1? Todo claro, sí. ¿No hay dudas sobre el práctico 1? Ya. Entonces, si no hay duda, continuemos entonces con el capítulo 2, campo eléctrico y fuerza eléctrica. Anteriormente nos habíamos quedado en este ejercicio donde nos pedía calcular el campo eléctrico debido a dos cargas. Ya habíamos calculado el campo eléctrico producido por una carga, ahora nos falta el otro campo eléctrico producido por la segunda carga. Ese campo eléctrico se lo dejé como tarea, ¿no? Entonces ya deben tener la respuesta. Me dictan entonces la respuesta del campo eléctrico número 2, si es que hicieron la tarea. ¿Cuál dijo, auxiliar? ¿Le subí la tarea o no le subí la tarea? Para presentar, creo que no. No, no la subió Auxi. Entonces empecemos, hagamos el cálculo del campo eléctrico debido a la carga número 2. Entonces vamos con la carga número 2. La carga número 2 tiene un valor de menos 0,55 microcoulombs. Entonces anotamos ese dato, menos 0,55 microcoulombs. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el punto en donde se quiere encontrar el campo eléctrico es el punto A. Es el punto C. En 3 en X. No. A ver, hay el campo eléctrico en 0, 0, 5. Este es el punto en donde se debe encontrar el campo eléctrico. Ese lo habíamos definido como el vector A. Entonces, ese dato lo volvemos a copiar. A es 0 en X, 0 en Y y 5 en Z. Ahora, la ubicación de la carga 2 en el sistema de coordenadas es el vector C. 3 en X, 0 en Y, 0 en Z. ¿Qué más necesitamos saber? Nada más. ¿Ya? Ahora tenemos que encontrar entonces R. R sub 2. R sub 2 vendría a ser la diferencia del punto final menos el punto inicial. El punto final es el vector C, el vector A, y el punto inicial es el vector C. El vector A entonces punto final y el vector C el punto inicial. Entonces, queremos encontrar R, tenemos que hacer una diferencia entre esos dos puntos. Entonces, R sub 2 va a ser la diferencia entre A menos C. Entonces, la diferencia de vectores como fórmula sería la componente de X de A y la componente de X de C. Realizan una diferencia
acompañado del vector unitario a sub x, más la componente y en ambos vectores, acompañado de su vector unitario, más la componente z de ambos vectores. Una vez teniendo la fórmula, reemplazamos datos. La componente x en A es 0 y en C es 3. La componente y en A y C es 0. Y la componente z en A es 0 y en C es 5. Entonces el resultado R2 nos da menos 3AX menos menos 5AZ. Sería 5Z en AUSI. Menos 5. No, 5 Menos porque 5 reemplazó mal el AZ. La componente AZ es 5 5. menos 0 sería. Ajá. Sí, debería ser de A. Sería 5 nomás. Sí, A sub z es 5 y C sub z es 0. Entonces, 5A sub z. ¿Listo? Una vez tenemos el módulo, el vector, sacamos su módulo. El módulo de R sub 2 es nada más y menos que elevar sus componentes al cuadrado. Y todo eso dentro de una raíz. Menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado sería raíz de 34. O sea, el total, pero... ¿Tiene un resultado entero? Exacto. No. ¿Raíz de 34? No. Entonces lo dejamos como raíz de 34. Ya tenemos el módulo. Ahora el vector unitario. Entonces A sub R sub 2 es igual al vector R sub 2 sobre su módulo. Reemplazamos los datos, menos 3AX más 5A sub Z dividido sobre raíz de 34. Una vez tienen todo eso, reemplazan en la fórmula de fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica, para este caso era campo eléctrico. Campo eléctrico número 2 es igual a 1 sobre 4pi. La permitividad, la carga 1 por la carga 2. Como estamos hablando de campo eléctrico, solo existe una carga. Sería entonces carga 2. Carga 2 sobre el módulo del vector diferencia al cuadrado por el vector unitario A sub R2. Tenemos la fórmula, reemplazamos los datos. Sería 1 sobre 4pi por la permitividad era 10 a la menos 9 sobre 36pi. Por la carga 2 menos 0,55 micro por 10 a la menos 6 dividido sobre el módulo al cuadrado, que es raíz de 34 al cuadrado, por el vector unitario, que es menos 3A sub x más 5A sub z dividido sobre raíz de 34. Una vez reemplazados los datos, procedemos a
realizar las operaciones. Primero, ¿qué hacemos? Multiplicamos todos los valores que no tengan componentes unitarias. ¿Cuáles son esas? Vendría a ser todo esto de acá. Multiplicamos todo esto para luego distribuirlo a cada componente de este vector. ¿Ya? Entonces calculen ese dato y luego multiplicamos. 25. 25. Sí. Ya, 25 por positivo o negativo. Positivo. A ver, alguien que confirme ese resultado. A mí me salió negativo, Auxi 25. Ya, sería con signo negativo, ¿no? Porque tenemos un valor entre paréntesis que tiene un signo negativo. Ahí está el signo negativo. Entonces sería menos 25. Ese menos 25 lo distribuimos. Sería menos 25 por menos 3 y menos 25 por 5. ¿Cuánto les da? $75 y $125. Menos por menos más sería 75 a x menos 125 a sub z. ¿Cuál es la unidad de campo eléctrico? Newton sobre Coulomb o Volt sobre metro. Cualquiera de esas dos unidades es válida. Unidad de campo eléctrico. ¿Ya? Una vez tenemos el campo eléctrico número 2, tenemos que ahora sumar esos dos campos eléctricos. El campo eléctrico número 1 y el campo eléctrico número 2. Aquí tenemos el campo eléctrico número 1 y en la siguiente diapositiva el número 2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sumarlo. Entonces, campo eléctrico total es igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico número 2. Colocamos los resultados de cada campo eléctrico. El 1 era menos 48 y más 60. Menos 48 a sub y más 60 a sub z más el campo eléctrico número 2 que es 75 ax menos 125 a sub z. Entonces, ahora sumamos los valores que tengan el mismo vector unitario. ¿Cuáles son? Lo único que se podrían sumar o restar serían el 60 a sub z y el 125 a sub z. Los otros son diferentes, no tienen el mismo vector unitario. ¿Cierto? Entonces, sumando solo la componente z, tendríamos como resultado que el campo eléctrico total es igual a 75 ax menos 48 a sub y menos 65 a sub z. Newton sobre Coulomb.
Y este sería el resultado del campo eléctrico resultante debido a dos cargas. Ya, entonces, todo este procedimiento tienen que hacer ustedes si se les presenta algún ejercicio con este tipo de problemas, cargas puntuales y un punto en donde encontrar el campo eléctrico. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, sí. Ya. Entonces, esta es una parte de la unidad, campo eléctrico debido a cargas puntuales, ¿ya? Estamos hablando solo de pequeñas partículas o una pequeña carga en el espacio que produce un campo eléctrico. Ahora, ¿qué sucede si esa carga se junta con otra carga y empiezan a juntarse más cargas creando distribuciones? Entonces ahí tenemos otro tema que vendría a ser las distribuciones de carga. ¿Cuántos tipos de distribuciones tenemos? Tenemos tres distribuciones: distribución lineal, superficial y volumétrico. ¿Cuál es el procedimiento para ese tipo de distribuciones? ¿Cuál es el procedimiento para calcular el campo eléctrico? Vendrían a ser lo siguiente. Entonces tenemos las tres tenemos la primera distribución de carga. Carga lineal o distribución de carga lineal. ¿Por qué lineal? Porque forma una línea, ¿ya? Una línea recta. Puede ser una línea recta, también puede ser una línea ondulada, ¿ya? Puede tener distintas formas. La única condición es que se mantenga como algo lineal, ¿ya? Entonces, para este tipo de distribuciones, tenemos que ahora ocupar un nuevo término, que es la densidad de carga lineal o la densidad de carga, que para una carga lineal se la nombra como ρ sub L. El símbolo griego ρ y abajo el subíndice L. ρ sub L, y esto nos da como fórmula la carga sobre longitud. Tenemos, si se termina la reunión, volvemos a entrar al mismo enlace. ¿Está bien? Oh, sí, no se escucha. Ahora sí. Entonces, hoy hemos dicho que si tenemos varias cargas una al lado de la otra, formando una línea, tenemos entonces una distribución de carga lineal. Entonces, para calcular esa distribución de carga lineal, tenemos que conocer
primero la densidad lineal la representamos con este símbolo, Rho sub L, y la fórmula es carga sobre longitud. La carga total sobre una longitud. ¿Cuáles son sus unidades? Si hablamos de carga es coulomb y la unidad de longitud es metro. ¿Ya? Entonces tenemos coulomb sobre metro. Entonces queremos saber la densidad de carga de esta sección de acá, que empieza en este punto y termina en este punto. Por ejemplo, supongamos que toda esa trayectoria, toda esa línea tiene una longitud de 3 metros. ¿Ya? Y esa longitud alberga una carga de una carga de 27 microcoulomb. ¿Ya? Entonces, quiero saber cuál es su densidad lineal. Entonces, lo único que hago es aplico la fórmula donde la densidad lineal es igual a la carga total sobre la longitud. Sería 9 microcoulombs sobre metro. Sí. Si repasamos los datos, 27 microcoulombs sobre la longitud que es 3 metros, me da que la densidad lineal es 9 microcoulombs sobre metro. Ya, 9 microcoulombs sobre metro. ¿Eso qué quiere decir? Que en 1 metro de longitud tenemos 9 microcoulombs de carga. ¿Ya? Cargas pequeñas, pero que producen algo de campo eléctrico. Ahora, si tenemos varias distribuciones de varias cargas en toda esta línea, no podemos directamente aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Tenemos que modificarla. Y esa modificación es añadiéndole lo que es la integral. ¿Qué es lo que hace la integral? Va a hacer el cálculo del campo eléctrico producido por cada carga eléctrica y luego realiza su sumatoria. Entonces, eso va a ser la integral. Mediante funciones, calcula el campo eléctrico producido por cada carga y luego nos da el resultado, la sumatoria de todo ese campo eléctrico producido por cada carga. Entonces, eso va a ser la integral. La fórmula es lo mismo, ¿ya? Campo eléctrico sobre 1 sobre 4pi, la permitividad, la diferencial de cargas y sobre el módulo. Ah, sí, su micrófono está apagado, creo. Hola, hola. Se escucha bien. Sí, sí, se escucha. No se escucha, Se escucha bien. Se escucha, Es él nomás. Hola, 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 hola. Me marca bien Se el volumen. escucha. Se escucha bien, auxiliar. Sí, se puede escuchar. Ah, sí, ahora sí no se escucha, se muteó. No se escucha, o sí. Ahora sí no se escucha, hombre. Ahora sí, gracias. No, ahora sí ya estaba modificando la fórmula. Entonces, como le había dicho, la fórmula de campo eléctrico para una carga puntual ahora se le va a añadir
lo que es la integral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer el cálculo del campo eléctrico producido por cada carga. Y hacerlo manualmente toma mucho tiempo. Entonces ahí entra la integral y resuelve todo eso. Entonces la fórmula ahí está, 1 sobre 4pi permitividad. 1 sobre 4pi permitividad. La integral, ahora la carga, se va a llamar diferencial de carga, dividido sobre su módulo al cuadrado por por el vector unitario. ¿Por qué ahora diferencial de carga? Porque la integral funciona con una diferencial, con algo pequeño. De todo ese montón que tenemos ahí, la integral solo toma una pequeña sección. ¿Ya? Entonces, esa pequeña Aún sí sección... me puede volver a aceptar, no escucho. ¿No se escucha nada? Se escucha, auxiliar, todo bien. Escucha, auxiliar, solo Sí, que el problema es... se escucha, auxiliar. Se escucha, Sí, se solo escucha. que se salga nomás. El que dice que no se escucha, ¿está con un teléfono o en su computadora? Sería que escriba Auxi, dígale, sálgase y lo acepto. ¿O está molestando por molestar nomás? ¿Quién es? Ya, entonces la integral solo va a tomar un pequeño pedazo al cual se le va a llamar diferencial de carga. ¿Ya? Ese diferencial de carga ahora entra en la fórmula. Entonces tenemos un diferencial de carga. Este diferencial de carga también produce un campo eléctrico al cual se le va a llamar diferencial de campo eléctrico. Entonces la fórmula también ahora va a ser diferencial de campo eléctrico producido por un diferencial de carga. Ahora, no es muy sencillo trabajar con el diferencial de carga, ¿ya? Porque estamos sacando un pequeño pedazo de carga de todo el conjunto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Mediante la fórmula de la densidad lineal vamos a despejar lo que es la diferencial de carga. Vean acá, tenemos la fórmula, ¿ya? Y lo que se hace es despejar el diferencial de carga que nos da como resultado la densidad lineal por el diferencial de longitud. Entonces, ahora nuestra nueva fórmula vendría a ser esta de acá, ¿ya? 1 sobre 4pi, la permitividad, densidad lineal, diferencial de longitud y sobre su módulo al cuadrado por A sub R. ¿Ya? Esta fórmula sería la fórmula general para cualquier distribución de carga. ¿Ya? Ahora aquí lo único que va a variar es si esta distribución de carga tiene límites. Por ejemplo, empieza en este punto y termina en el otro. Entonces, tiene límites. Es una distribución finita, ya que tiene su límite. Pero ¿qué pasa con las distribuciones de carga que no tienen límite? ¿A qué me refiero con eso? A que las distribuciones empiezan en un punto lejano en el infinito y termina en un otro punto lejano del otro infinito. Empieza en infinito negativo y termina en el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, ahí podemos utilizar esta fórmula de acá
También con los límites de infinito al otro infinito, desde menos infinito hasta más infinito, podemos utilizar esa fórmula o directamente podemos utilizar esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá aplica con cualquier distribución infinita. Directamente es aplicar esta fórmula y reemplazar los datos. Colocar la densidad lineal, colocar los valores de 2pi, la permitividad y calcular solamente el módulo de R, al igual que el vector unitario, nada más. Mientras que en el otro lado tenemos que reemplazar y antes de calcular el resultado tenemos que integrar, ¿ya? Las integraciones para esta materia pueden utilizar la calculadora, como también pueden hacerlo manualmente. Por tema de tiempo, yo solamente voy a requerir que me dicten el resultado, ¿ya? Solamente para la unidad 2. Para la unidad 2, ustedes tienen ahí su integral. Por ejemplo, tenemos x diferencial de x sobre la raíz de 2 más x al cuadrado. Entonces aquí, que vaya desde menos 5 hasta 8. Entonces, para la unidad 2 solamente necesito el resultado de esta integral. Por ejemplo, que salga 12. Entonces, 12 es el resultado de esta integral, ¿ya? Entonces, en la resolución del problema solamente necesito el resultado. Nada más. Solamente para la unidad 2. Para la unidad 1, ahí son integrales sencillas, entonces para la unidad 1, sí o sí, ustedes tienen que integrar manualmente, paso por paso. A ver si lo puedo volver a explicar de nuevo, por favor, y que se me cortó el audio. Lo que quise decir es que solamente las integrales para la unidad 2, tenés esta integral ahí, entonces esta integral toma tiempo, ¿ya? O sea, el ejercicio es largo y tenés esta integral también que toma tiempo, entonces. Para la unidad 2 solamente necesito que coloquen su integral y luego el resultado. Nada más, no quiero los procedimientos de cómo resolvieron la integral para llegar a ese resultado de ahí. ¿Está claro eso? ¿El que preguntó? Listo. Ahora, para la unidad 1, ahí sí, las integrales paso por paso. ¿Por qué? Porque son integrales sencillas. Las integrales que vieron en la unidad 1 solo pasan a ser directamente tabla, ¿no? Integral de coseno de phi, integral de seno de phi, integral de r al cuadrado. Son integrales sencillas que lo pueden hacer paso por paso. Oh, sí. ¿Sí?
ahí acaba ¿no? O sea, en 12 y acaba el ejercicio. No, esa es una parte de la resolución de ejercicio para distribuciones de carga. Solamente quería aclarar este dato, que si ustedes tienen una integral, el siguiente ustedes colocan, el primer paso es colocar la integral, ¿no? Entonces el siguiente paso directamente me colocan el resultado. Ya. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver después cuando resolvamos el ejercicio. Okay. Vamos entonces las otras distribuciones. La otra distribución es la carga laminar o superficial. En vez de tener líneas, tenemos ahora superficie. Una superficie que puede ser un cuadrado, puede ser una circunferencia, un círculo. También eso es una superficie. ¿Qué más tenemos? Aparte de esa, pues un anillo también es un círculo con un hueco en el medio, también se lo considera una superficie. Un triángulo también es otra superficie, entonces todas las superficies que contengan carga son entonces distribuciones de carga superficial o laminar. En lo anterior también, aparte de de las líneas rectas, tenemos también los anillos. Una línea que forma un círculo. Tendríamos ahí lo que es un anillo. También es una distribución lineal. La fórmula lo mismo. Toda la carga que contenga el perímetro de esa circunferencia. Acá ahora la densidad superficial va a ser ρ y abajo la letra S, ρ sub S. ¿Ya? La fórmula lo mismo. Diferencial de carga sobre diferencial de superficie. Diferencial de carga, lo mismo hacemos que en el anterior caso. Para la fórmula vamos a tener que reemplazar el diferencial de carga por esta igualdad. Rho sub S por el diferencial de superficie. Y ahí tenemos la fórmula para el cálculo del campo eléctrico debido a una distribución superficial. Entonces, si tenemos un área delimitada, o sea, tiene base, altura, tiene todo, o sea, tiene límites, tenemos ahí la fórmula para utilizar. Pero si nuestra área no tiene límites y tiende al infinito, podemos utilizar esta fórmula y realizar lo que es la respectiva integral, o directamente podemos utilizar esta fórmula más sencilla, esta fórmula que se aplica para cualquier distribución de carga superficial, pero que sus límites tienden al infinito. ¿Ya? Nada más. Y la última distribución, la carga volumétrica. Los datos son los mismos. La densidad ahora va a ser ρ con la letra B, ρ sub D, y la fórmula diferencial de carga sobre diferencial de volumen. Carga sobre volumen. Lo mismo hacemos el despeje de la diferencial de carga y tenemos eso. La fórmula para esta vendría a ser lo que está en el cuadrado rojo. Para esta ya no hay no hay casos donde este volumen sí o sí tiene límites, no van a haber casos donde el volumen tiende al infinito. Es un volumen que sí o sí va a tener límites, por ende, solamente podemos utilizar esta fórmula de acá. Nada más, ¿ya? Entonces, para aclarar todo esto, hagamos un ejercicio. Oh, sí, un ratito, ¿me podrías estar con mi computadora, por favor? ¿Cómo?
Me podría aceptar en mi computadora, lo que pasa que está entrecortada en mi teléfono. ¿Cuál es su nombre? Moisés Guzmán. Ya. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos el ejercicio. Lo lee, por favor, Carlos Valentín, ¿se encuentra? Sí. Léalo, por favor. Ya. Determina el campo eléctrico E en 8,00 en metros debido a una carga distribuida uniformemente a lo largo del eje entre X igual a menos 5 metros y X igual a menos 5 metros. Repite el ejercicio para la misma carga total distribuida entre X igual a menos 1 metro y X igual a 1 metro. Ya. Entonces aquí nos pide calcular el campo eléctrico en el punto 800. Entonces, graficando sería por acá. Sería 8 en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se encontraría ahí el punto en donde se quiere encontrar el campo eléctrico. ¿Ya? Debido a una carga de 10 nanocoulombs. Y nanocoulombs distribuida uniformemente a lo largo del eje X, entonces se encuentra en el eje X entre menos 5 y 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 en menos 5 y termina en 5, 3, 5. Entonces esta sería la distribución de carga lineal entre 5 y menos 5. Entonces, ahí tenemos la distribución. Vemos que esta distribución tiene límites. ¿Ya? Tiene límites. Empieza en 5 y termina en menos 5. Entonces, calculemos el campo eléctrico producido por esta distribución lineal en el eje X. ¿Ya? Entonces, primero definamos los vectores. El primer vector sería la ubicación en donde se quiere encontrar el campo eléctrico. Se quiere encontrar entonces en 8 en X, 0 en Y, 0 en Z. Aquí está la ubicación del campo eléctrico. Entonces a ese le voy a llamar el vector A. A es 8 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Qué más? Ahora necesito saber cuál es la ubicación de nuestra diferencial de carga. Toda esta varilla tiene carga. Entonces todas las cargas van a producir un campo eléctrico. ¿Qué es lo que necesito yo? Solo necesito saber la ubicación de una pequeña carga. Esa pequeña carga es el diferencial de longitud. Perdón, es el diferencial de carga. Entonces lo voy a colocar por acá atrás.
para acá. Entonces, lo que hago es solamente colocar un cuadradito que me haga referencia a que ahí se encuentra mi diferencial de carga. ¿Ya? Entonces, de respecto del origen hasta esa pequeña ubicación, ese pequeño gráfico, ¿cuál es la ubicación de ese pequeño cuadradito en color verde? Según nuestro sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas en el cual estamos trabajando va a ser X, Z y Y. Entonces, la ubicación de ese pequeño cuadradito va a ser otro vector que va a partir del origen y va a terminar en ese punto. El otro vector era del origen hasta la ubicación del campo eléctrico. Este es el vector A y este lo voy a llamar el vector B. Entonces, B es igual a... Entonces, solamente se ubica o se encuentra distribuido en el eje X. Entonces, se encuentra a una distancia X respecto del origen. Entonces, si se encuentra a una distancia X, sería entonces una variable. Entonces lo coloco como una variable, ¿por qué? Porque se encuentra a una cierta distancia que no conocemos, pero que ahí está. Entonces, variable X. ¿Tiene componente en el eje Y? No, se encuentra solamente en el eje X. En el eje Y no hay nada, sería 0. Y en el eje Z tampoco no hay nada, 0. ¿Ya? Hasta ahí, ¿dudas, preguntas? Todo claro. Ya, entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que el diferencial de campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi, permitividad, la integral del diferencial de carga sobre el módulo de R al cuadrado por A sub R. Pero la que voy a utilizar es la siguiente. El diferencial de campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi, permitividad, la integral, y aquí el diferencial de carga lo vamos a reemplazar por la densidad lineal por el diferencial de longitud. Eso de este despeje de acá. ¿Sí? Necesitamos despejar la diferencial de carga para reemplazarlo en la fórmula y tener la última fórmula. ¿Ya? Entonces tendríamos densidad lineal por el diferencial de longitud sobre el módulo de R al cuadrado por A sub R. Entonces tenemos que encontrar el vector R y A sub R también diferencial de longitud y la densidad lineal. La densidad lineal no nos lo da, así que tenemos que encontrarlo también, porque no está en el problema. Luego los demás datos ya sabemos cuánto vale pi, cuánto vale la permitividad. ¿Ya? Entonces, pero empecemos con R. R va a ser la diferencia entre el vector A y el vector B. ¿Dónde quiere encontrar el campo eléctrico? En este punto. Entonces, el vector A es mi punto final. ¿Y quien lo produce? Va a ser este pequeño cuadradito verde, que es mi diferencial de carga. Entonces, este va a ser el punto inicial. Entonces, R es la diferencia entre A menos B. Aplico fórmula, sería las componentes X de ambos vectores, la componente Y de ambos vectores y la componente Z. Reemplazo datos. A X
La componente X de A es 8. La componente X de B es una variable X. Más la componente Y de A es 0. La componente Y de B es 0. La componente Z de A es 0 y la componente Z de B es 0. Entonces tengo que el vector R es 8 menos X A sub X. Lo demás es 0. A ese módulo ahora le calculo, a ese vector R ahora le calculo su módulo. El módulo de R entonces es elevar al cuadrado las componentes de R. Solo tiene una componente, la componente X. Entonces sería 8 menos X al cuadrado. Esto con esto se simplifica y me queda como 8 menos X. ¿Ya? Ahora que calculo el vector unitario. R sobre el módulo de R. Sería entonces el vector 8 menos X A sub X dividido sobre 8 menos X. Se simplifica y esto me da como resultado 1AX. ¿Ya? Esto se da porque solamente estamos trabajando en un solo eje. Fíjense que el punto donde se va a encontrar el campo eléctrico es paralelo a la distribución de las cargas en este problema. Entonces, por eso es que solamente tenemos una sola componente. Si el punto hubiera estado fuera de su eje, por acá, entonces sería otro resultado, ¿ya? Pero el problema está así, este es un problema del práctico. Entonces ya tenemos A sub R, el módulo de R, ahora toca encontrar la densidad lineal. La densidad lineal, por fórmula, es la carga sobre la longitud. ¿Cuánto es la carga que contiene toda esa distribución? El problema nos dice que es 10 nanocoulombs. 10 nanocoulombs dividido sobre... ¿Cuánto es la longitud de este alambre? Según el problema. Si empieza en menos 5 y termina en 5, ¿cuál sería su longitud? 10. 10 metros. Ya, entonces sería 10 nanocoulombs sobre 10 metros. Esto me da como resultado que la densidad lineal es 1 nanocoulomb sobre metro. Ya tenemos la densidad, ahora me falta el diferencial de longitud. El diferencial de longitud es sencillo, lo único que hacen es ustedes fijarse en el gráfico. Mi distribución de carga, ¿a qué eje es paralelo o en qué eje se encuentra distribuido? Se encuentra distribuido en el eje X. Entonces mi diferencial de longitud automáticamente pasa a ser diferencial de X. ¿Por qué? Porque mi distribución de carga se encuentra distribuido solamente en ese eje, nada más. Y ahí tendríamos el diferencial de longitud, que es diferencial de X, nada más. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Disculpe, ¿por qué la longitud de 10 metros? ¿Puedes repetirlo de nuevo? ¿Por qué la longitud de 10 metros? No entiendo. Por la distribución. El problema nos dice que esta distribución se encuentra... Sí, ya se escucha. Mira, entonces, ya tenemos todos los datos para repasar en la fórmula. Tenemos R, el vector R, tenemos su módulo, también tenemos el vector unitario A sub R,
tenemos la densidad lineal que tenemos que calcular porque el problema no nos da. Y también tenemos el diferencial de longitud. O sea, tenemos todo. Lo que hacemos ahora es reemplazar en la fórmula. La fórmula nos dice que el campo eléctrico, diferencial de campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi, permitividad, la integral de la densidad lineal por el diferencial de longitud dividido sobre su módulo al cuadrado por A sub R. Entonces reemplazo datos, ¿ya? Primero reemplazo los datos en la integral. Sería 1 sobre 4pi por la permitividad, por la integral de la densidad lineal es 1 por el diferencial de longitud es diferencial de x dividido sobre el módulo de R es 8 menos x y este módulo está elevado al cuadrado por el vector unitario es 1 AX. Nada más, ¿listo? ¿Qué más le falta a esta integral? Le faltan los límites. ¿Cuáles son los límites de la integral? De menos 5 hasta 5. Entonces, en la parte inferior, el valor inferior, el dato menor, que es menos 5, el dato más pequeño, y en la parte superior, el dato más grande, que es 5. ¿Listo? Ahora, ¿a qué me refería antes? Ustedes, esta integral entonces, esta integral, ustedes la resuelven por calculadora y solamente meditan el resultado. Nada más, no tienen que hacer el desarrollo de esa integral. Eso es lo que le estaba explicando anteriormente. Esto solo aplica para la unidad 2 por tema de tiempo. Para la unidad 1, si ustedes ven una integral, ustedes lo resuelven paso por paso, manualmente. ¿Ya? Entonces, calcúlenme por favor el resultado de esa integral. ¿Ya? 0.26. ¿Cuánto te sale? 0.26. 0,26. 0,26, correcto. Ya, entonces sería 1, reemplacemos datos, 1 sobre 4 pi por la permitividad 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Ya tenemos entonces la permitividad 10 a la menos 9 sobre 36 pi dividido, multiplicado por ¿cuánto le salió el resultado de la integral? 0.26. 0.26, ¿ya? 0.26 por 1 a x. ¿Listo? Entonces, ahora realizamos toda esa multiplicación y tenemos el resultado del campo eléctrico. Este diferencial de campo eléctrico ahora automáticamente se vuelve E nomás. ¿Bien?
Entonces, multipliquen todo eso y meditan el resultado. 1 sobre 4pi por 10 a la menos 9 por 0,26. $234 por 10 elevado a 7. 234 por 10 a la menos 7. No, a 7 positivo. Ya, sería entonces... hay algo más que no hemos olvidado aquí, es la densidad lineal. La densidad lineal es 1 nanocoulomb sobre metro. Entonces aquí este 1 es 1 por 10 a la menos 9 nano, ¿ya? Uno por 10 a la menos 9. Ahora sí. Con ese arreglo, a ver, ¿cuánto les da ahora? 2.34. 2.34. 34. Entonces, el resultado de la integral, ¿cuánto les da ahora con esa modificación? A mí me sale 2.56 elevado a la menos 10. Sí, está bien. 2.56 por 10 a la menos 10. Sí, está bien. Ya. ¿Listo? Esto es por 1 a sub x. Entonces, el resultado ahora, ¿cuánto les da? Me salió 2.304 por 10 elevado a menos 9. 2,34 por 10 a la menos 9. 304. Newton sobre Coulomb. ¿Listo? Ese es entonces el resultado de este problema. Bueno, a ver, la respuesta es 2,31. ¿Qué pasó acá? Disculpa, a mí me sale 2,304. Nada más. ¿Por 10 a la menos 9? ¿No? No, No, solo solamente 2.304 sale. Ajá. Ahora sí. Aquí este 10 pasa a ser positivo y multiplica por este menos 10, entonces ahí va a eliminarse. Entonces sería 2,304 a sub x, no nos olvidemos el vector unitario, Newton sobre el Coulomb.
Entonces ahí está 2,304 a sub x. ¿Listo? Entonces, ¿concuerda con la respuesta del problema? Sí. 2,31 a sub x vol metro. Pero, fíjense que aquí la unidad es vol metro. Es lo mismo que decir newton sobre coulomb. No hay problema con eso. ¿Ya? Lo único que se mantiene, el resultado es similar. Entonces, la resolución de este problema está bien. Correcto. ¿Ya? Ahora este problema le falta la otra parte. Y nos dice, nos condiciona que repita el ejercicio para la misma carga, pero ahora la distribución es entre x menos 1 y x1. ¿Ya? Nada más. Entonces, hasta aquí quedamos en esta clase y nos veríamos la siguiente clase resolviendo la otra parte de este problema. ¿Preguntas, dudas? Disculpe, el diferencial de la longitud dice que es igual a diferencial de x. ¿Eso es cuando está en una recta? Sí, te fijas si tu distribución en qué eje se encuentra. Y cuando, digamos, ocupamos esa fórmula de diferencial de longitud, que es igual a diferencial de carga sobre densidad de la longitud. La otra es densidad lineal es igual a diferencial de carga sobre diferencial de longitud. ¿Te referías a esta fórmula de acá? Sí. Esto solamente la ocupamos para despejar el diferencial de carga, para tener esta fórmula. Nada más. Ahora, esta fórmula solo se utiliza de otra manera. En vez de tener diferenciales, tenemos carga sobre longitud. Y es lo que tuvimos aquí abajo para poder encontrar lo que es la densidad lineal. ¿Ya? La otra parte del ejercicio solo sería hacer lo mismo, pero con otra diferencial de longitud, porque es de menos 1x a menos 1y, pero de menos 1. Tu longitud ahora ya no es 10 metros, ahora va a ser... Ajá, va a ser 2. 2 metros, nada más. Trabajar lo mismo, solo que... Cambiando la distancia. Cambiaría. ¿Ya? ¿Lo dejamos como tarea? A ver. Para que lo resuelvan. Cambiaría la intensidad lineal, ¿no? Sí, la densidad lineal para el siguiente caso sería 5. Sí. Pero el resultado tampoco sería la mitad, cambiaría. El hecho de que la densidad lineal sea la mitad no quiere decir que la intensidad, que esta intensidad también se reduzca a la mitad. Ya va a cambiar. Entonces, lo vemos esto en la siguiente clase. Entonces, próximo sábado, ya saben, el examen presencial en el 225. Aula todavía por confirmar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Se permite formulario? No. Se les va a dar formulario, se les va a dar en el examen el formulario, pero de lo que es el cambio de coordenadas cartesianas, de cartesianas a cilíndricas y todo eso. Se le va a dar Esto va a entrar, disculpe. ¿Cómo? Disculpe, auxiliar, esto va a entrar en el examen, lo que avanzamos hoy. Todo lo que está en el práctico número 1, de ahí va a entrar el examen. Sería para otro día. Ahorita, por eso empecé al principio preguntándoles si tenían dudas. Nadie me dijo nada. Sería para el
para el miércoles a partir de las 8:30. Pero de la noche. De la noche. Y después de dar clases de oscilaturas al otro grupo. Miércoles 8:30 de la noche, 2:25:58. Para los que quisieran resolver algunos ejercicios, pero de manera presencial. Disculpe, pero nosotros tenemos clase de elementos a esa hora. ¿Cómo podríamos hacer ese horario? Ahí, ¿cómo podríamos hacer? No sé si puedo. O si no, sería otro día virtual, depende de su disponibilidad. Sí, La rígese otra en semana, en la todo materia del semestre, elemento de quinto semestre. podríamos pasar jueves de 7 a 8:30. De 7 a 8:30. Otra opción sería jueves, pero miércoles y jueves esos días serían los disponibles. Después otro día, imposible. Está bien, miércoles en la noche, auxiliar. Está bien. No es obligatorio, no se va a tomar asistencia para los que quieran, ¿ya? Está bien, Auxi, gracias. Se encuentra Amaru Darwin. Presente, Auxi. Andía Raúl se encuentra. Presente, Auxi. Aruquipa Freddy. Presente, Auxi, presente. Escucha. Valdelomar Jonathan. Baltasar Williams. Barranco Julio. Presente, Barrancos. Barrios Arteaga. Presente. Blanco Carlos. Presente. Bozo Federico. Presente, auxiliar. Cachi Gabriel.